capítulos 19 al 21. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. El otro día estaba en una hora santa, en una adoración, y me tocó esta palabra de Dios. Y me quedé como un poco descolocada, tampoco sería la palabra, pero muy emocionada, porque hacía varios días o varias semanas que no le decía a Dios que le quería. Lo más normal es que cuando lleguemos ante Dios, pues le empecemos a pedir, le demos gracias, le pidamos perdón, pero ¿cuántas veces le decimos a Dios que le queremos? Al igual que a nuestros familiares, a nuestros amigos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te quiero a alguien que te importa y que realmente le quieres? Hoy en día, más que nunca, hace muchísima falta, sobre todo palabras de aliento, palabras de cariño, palabras de cercanía, porque vivimos en un mundo donde el odio parece predominar, cuando el amor es el que siempre gana. Así que, pues, que nunca perdamos una oportunidad de decir, oye, gracias por esto, te quiero, gracias por estar a mi lado, gracias por acompañarme a este sitio, gracias por estar siempre. En estos capítulos son los capítulos que concluye el libro de Juan. Y para resumir todo lo que habla, primero, pues una de las cosas que me di cuenta es que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Luego, que Jesús hasta el último momento estuvo centrado en los demás hasta el fin. Igual que Él nos amó hasta el extremo, nos amó hasta el fin, Él estuvo centrado en nosotros hasta el fin. Y que todo se hizo para que se cumpliese la Escritura. O sea, todos los actos que fueron sucediendo no fueron porque se venció a Jesús, porque se venció a Dios, sino Dios venció al mundo. O sea, todo fue como Él quiso, no como los demás quisieron, aunque ellos pensaron que ellos tenían el poder sobre Jesús. En ningún momento tuvieron poder sobre Jesús. Algo que también aprendemos es que Jesús nos llama por nuestro nombre. Cuando el diablo nos llama por nuestro pecado, Jesús nos conoce a todos y cada uno y nos conoce por dentro también, no solo por fuera, y sabe lo que llevamos en el corazón. Habla de paz, de universalidad, de que el reino de Dios llega a todos, sean quienes sean. Y luego que si se escribiesen todas las cosas que hizo Jesús, o sea, ni todos los libros del mundo podrían contenerla. Es una cosa que a mí, la verdad, me encanta leerla porque es que es cierta, porque hay veces que digo, voy a ir apuntando en una libretita todos los milagros que va haciendo Jesús en mi vida, pero aún así, aún apuntando todos los milagros que hace Jesús en mi vida, nunca acabaría, porque hay muchos que ni me doy cuenta. Por lo tanto, vamos a indagar un poco más en los capítulos. El capítulo 19 es la flagelación, donde Pilato, después de proclamar a Jesús inocente, es algo que no entiendo, que creo que es porque se lleva a llevar por la gente y por agradar a los demás, manda azotar a Jesús. Le pone la corona de espinas, hay muchísimas burlas hacia Jesús, hay bofetadas. Sin embargo, Pilato presenta a Jesús como el verdadero ser humano, o sea, el modelo de obediencia y amor, que dice, he aquí el hombre. Los sumos sacerdotes y los criados no paran de decir, crucifícalo, crucifícalo, y los judíos dicen, nosotros tenemos una ley, que en esa ley dice que debe morir porque se hace hijo de Dios. Así que en cuanto Pilato escucha esto, tiene más miedo, dice, tuvo aún más miedo. Le sigue preguntando a Jesús, sin embargo Jesús no contestaba, y le pregunta, ¿por qué no contestas? O sea, porque le preguntaba de dónde era, y le dice, oye, que yo tengo aquí el poder de dar la libertad o de que te crucifiquen. A lo que Jesús le dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado Dios. Por eso, el que me ha entregado a ti es más culpable que tú. Y esto se refiere a Judas. Todo lo que está ocurriendo en todo momento está bajo el plan soberano de Dios. La condenación a muerte, donde Pilato va buscando... Es que no entiendo la mente de Pilato, o sea, parece una persona que no tiene muy claras sus ideas, que no tiene como una personalidad forjada, porque lo está proclamando inocente, luego se burla de él, lo manda a azotar, de repente no para de buscar la manera de dejarlo en libertad. Finalmente lo entregó para la cruz, y luego ya pues Jesús pasa a estar en manos de los judíos.
y le ponen ese título en la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en hebreo, latín y griego. Le dicen los judíos que cambie ese nombre, porque para ellos no estaba bien que hubiesen puesto ese nombre. Y aquí sí que dice Pilato, lo escrito, escrito está. Se reparten las vestiduras de Jesús, y esto sucede para que se cumpliera la escritura, porque la escritura específicamente dice, se repartieron mis vestidos y echaron a suertes mi túnica, que esto es lo que hicieron los soldados. Podían haber cortado la túnica, pero no la cortaron. ¿Por qué? Para que se cumpliera la escritura. O sea, los soldados estaban haciendo la voluntad de Dios sin ellos saberlo, sin ellos darse cuenta. O sea, Dios en control en todo momento. Madre de Jesús, Madre nuestra, porque en pie junto a la cruz se encontraba María, la madre de Jesús, María la de Cleofás, María Magdalena y su discípulo preferido, su discípulo amado, que será Juan. O sea, hasta en la misma cruz Jesús estaba centrado en los demás, hasta el fin. Y le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, refiriéndose al discípulo amado. Y le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre. Es decir, lo que os comentaba, Jesús hace de María madre nuestra también, no solo de él. Llega la muerte de Jesús, donde Jesús, sabiendo que todo se había consumado, todo esto para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed, y le dieron una esponja mojada en vinagre. Luego dijo, todo está cumplido, o sea, incluso hasta estas palabras de tengo sed, las dijo para que se cumpliese la escritura. Todo está cumplido, e inclinando la cabeza, expiró. El todo está cumplido se refiere a que está completado para siempre. Y cuando dice expiró, significa entregó el espíritu, porque él se entregó voluntariamente para morir por todos nosotros y por nuestros pecados. Él está anunciando su victoria con ese todo está cumplido. Y aquí nos recuerda Isaías, el profeta Isaías del Antiguo Testamento, que en el capítulo 53 nos decía, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tremendo. La herida del costado, que aquí se encontraban en la víspera de la Pascua. El sábado era un día muy solemne en estos tiempos pascuales para ellos, para los judíos, donde dice que a los otros dos crucificados sí que les quebraron las piernas para que lograsen morirse antes de que llegase ese día tan solemne. Sin embargo, a Jesús no les hizo falta porque Jesús ya se había muerto. Así que dice que un guardia le traspasó el costado con una lanza y al punto salió sangre, simbolizando la redención, y agua, simbolizando el Espíritu Santo y el bautismo. Y todo esto para que también se cumpliese la Escritura. No le quebrarán hueso alguno y verán al que traspasaron. Es increíble. El versículo 35 nos dice, el que lo ha visto da testimonio de ello, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros creáis. Le dan sepultura, dos de sus discípulos, podríamos decir secretos, que hasta el momento todos los actos que habían hecho habían sido en privado, que nosotros sepamos, y son José de Arimatea y Nicodemo, que José le pide a Pilato si le puede dar sepultura a Jesús y lo lleva al sepulcro nuevo, junto con Nicodemo, que él lleva 100 libras de una mezcla de mirra y de aloe. O sea, que aquellos que inicialmente ocultaban su fe, finalmente están dando un paso en público para seguir a Jesús. Y esto requiere de valentía, porque no era nada fácil, y menos en estos tiempos. Luego vamos a ver cómo los discípulos tenían miedo y estaban con las puertas cerradas en su casa, porque tenían miedo a los judíos. El capítulo 20 es la tumba vacía, donde el primer día de la semana María Magdalena va al sepulcro y ve la piedra quitada. Entonces va corriendo a avisar a los discípulos, y los dos primeros que de repente, al oír las palabras de María, van al sepulcro son Pedro y el discípulo amado, que es Juan. Aquí vemos algo interesante, y es que Juan, a pesar de ir más rápido que Pedro y llegar antes al sepulcro, no entró, esperó a Pedro, y Pedro entró primero. Y dicen que esto es como para simbolizar que Pedro está representando al líder de los apóstoles y Juan
en este caso, está haciendo representación del discípulo del amor. Pedro representa la autoridad y la acción y Juan está representando la fe y el amor intuitivo. Entonces, Pedro entró, luego cuando Pedro entra, Juan entra y dice, vio y creyó. Que ese vio significa entender, percibir el significado de. También algo que me llama la atención es que Juan en ningún momento se refiere como su nombre en el Evangelio que él escribió, sino que se refiere como otro discípulo o el discípulo amado. Y esto dice mucho de Juan, dice mucho de su humildad. María Magdalena está llorando junto al sepulcro y aquí pues habían 2 ángeles con vestiduras blancas, uno a los pies y otro a la cabecera de la tumba de Jesús. Entonces, esta es una de las pocas veces que alguien no se encuentra con miedo frente a los ángeles, y seguramente fuese por el estado en que se encontraba María, que no estaba para pensar ahora si tener miedo o no, estaba tan centrada en que su Señor no estaba, que pues ahí estaba, ella estaba llorando. Le preguntan los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Y les dice, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Luego aparece Jesús y lo ve sin saberlo que era Jesús y le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y le dice, oye, se han llevado a mi Señor, por favor, si tú lo has llevado, dime dónde está, que yo iré a recogerlo. Así que Jesús le dice, María. Y María le dice, Rabuni, que es maestro. Así que aquí hace una referencia, sin indirecta, a Juan 10, que dice, mis ovejas oyen mi voz y conocen al pastor. Vemos la importancia de esa relación personal con Jesús, porque María reconoció a Jesús cuando él la llamó por su nombre. Entonces, cuando tiene ese encuentro con Jesús, va a decir a los discípulos todo aquello que Jesús les ha dicho y anunciarles. Lo que vemos como que Jesús hace de una mujer el primer testigo de la resurrección. Y esto es un signo de dignidad y valía que Jesús está dando a María. En el estudio decía, es significativo el hecho de que Jesús hace de una mujer el primer testigo de su resurrección. Los tribunales de justicia de aquel tiempo no reconocían el testimonio de una mujer, pero Jesús sí que lo hizo. Jesús siempre marcando esa diferencia. Aquí también se puede discutir la verdad histórica de este evento. Si alguien hubiera fabricado esta historia, ¿hubieran puesto como primeros testigos a mujeres, quienes comúnmente e injustamente eran consideradas como testigos no confiables? Ojo a la pregunta y a la reflexión. Tras esto, llega la aparición a los discípulos reunidos, donde estaban con miedo, con las puertas cerradas, pero Jesús no fue limitado porque las puertas estuvieran cerradas, sino que de repente entró, estuvo en medio de ellos y les dice, la paz esté con vosotros. Les enseña las manos y el costado, los discípulos se llenan de alegría al ver al Señor y les dice, como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. La misión era continuar la obra que él había iniciado en esta tierra. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús se va, pero les deja con ellos el Espíritu Santo. En ningún momento están solos. Y en ningún momento, Jesús lo que quiere que sepamos es que no estamos solos en ningún momento, aunque nosotros sintamos que estemos solos. Hay una verdad y la verdad es la verdad. Y es que no estamos solos, aunque lo pensemos. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados. A quienes se los retengáis les serán retenidos. Jesús está dando autoridad a sus discípulos y además este versículo hace referencia al sacramento de la reconciliación, a la confesión, que es tan importante, porque primero nos hace examinar cómo estamos por dentro y luego también al contarlo sentimos como que vamos quitando piedras de la mochila, porque al final cada pecado es como una piedra y nos cuesta andar, pero realmente cada vez en mi caso que voy a confesarme siento una liberación de decir, me he quitado todo este peso de encima y puedo andar más libremente, libremente, así. Tomás, en este caso, que se le llamaba el mellizo, no estaba. Por lo tanto, cuando los discípulos le cuentan lo que había pasado, le dice Tomás, si no veo la señal de los clavos en las manos y el costado, no me lo creo. También te digo, puede sonar demasiado incrédulo, que así es, pero también fue sincero. Hay que mirarlo por esa parte, porque muchos a lo mejor dirían, sí, creo, y a lo mejor en su interior no creían. Así que Tomás es un ejemplo de sinceridad. 8 días después, aparece de nuevo Jesús, diciendo, la paz esté con vosotros.
le dice a Tomás, trae tu dedo, trae tu mano y no seas incrédulo sino creyente. En cuanto ve esto, dice, Señor mío y Dios mío. Es decir, aquí es cuando él entiende y cree, Tomás, y esta es una de las confesiones más fuertes de fe en toda la Biblia. O sea, Jesús ha triunfado sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre los hombres malos, sobre la muerte, sobre el dolor, y ahora está conquistando la incredulidad. Has creído porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Continúa con el apéndice, el primer epílogo, donde vemos que Juan ha escrito una colección incompleta, pero está escrita con propósito, porque dice, otros muchos milagros hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan, a pesar de confesar que Jesús hizo muchísimos más milagros, está escribiendo como los más relevantes para que creamos. Pero él está confiando que una relación personal va a traer mucha más revelación al creyente, que el que tengas absolutamente todos los milagros de Jesús escritos que nunca se acabarían de escribir. El capítulo 21, que es el último de Juan, es donde se inicia la tarea evangelizadora de la Iglesia, de toda la Iglesia. Y aquí es el capítulo de la pesca milagrosa y aparición de Jesús en la ribera del lago del Tiberíades. Están los discípulos juntos, en este caso Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y 2 discípulos más. Y dice Simón Pedro, voy a pescar, que esto también hace eco a lo que dijo Jesús, os haré pescadores de hombres, cuando los llamó a sus 12 discípulos. No pescan nada. Al amanecer Jesús está en la orilla, no sabían que era Jesús, y les dice, muchachos, ¿tenéis algo que comer? Y les dice, no, echad la red al lado derecho de la barca y encontraréis. Ellos obedecen, no podían sacarla por la cantidad de peces que había. El discípulo preferido de Jesús, al tener esa relación íntima con él, pues cuando tú tienes una relación íntima con cualquier persona, conoces por sus actos, por sus palabras, por sus obras. Así que Juan se dio cuenta de que era Dios y le dijo a Simón Pedro, es el Señor. Entonces Simón Pedro, cuando Juan le dice esto, se viste, se echa al mar, y aquí vemos ese amor renovado que Pedro tiene y ese deseo de estar con Jesús. Ellos cuando llegaron a la orilla tenían brasas, pescado, pan, y dice que lograron capturar 153 peces grandes, que esto simboliza la universalidad, ya que también dice, a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Y esto es que la capacidad de la Iglesia de recibir en ella a todos sin excepción. O sea, hayan los que hayan, la red no se rompió ni se va a romper. O sea, todos somos llamados al amor. Venid y comed. O sea, ninguno de sus discípulos, esto lo dijo Jesús, y ninguno de los discípulos preguntó quién era porque sabían quién era. Jesús tomó y dio el pan y el pescado, o sea, los repartió, y esa comida, el comer, ilustra una relación íntima de amistad. Esta fue la tercera aparición después de la resurrección. Le continúa el primado de Pedro, donde después de comer, Jesús se dirige a Simón Pedro y le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le encomienda apacentar sus corderos. Se lo vuelve a preguntar, le dice, apacienta mis ovejas. Y de nuevo se lo vuelve a preguntar, Señor, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Esta tercera vez, cuando se lo preguntó, él se puso triste, porque realmente esto está recordando a su triple negación. Sin embargo, esto lo hizo Jesús para esa restauración, no le echó nada en cara, simplemente le preguntó, ¿me amas? Y le encomienda esa misión, o sea, la misión de darse a sí mismo al servicio del pueblo de Dios. Habla en el estudio del amor ágape, que es el que Jesús nos tiene, que es el que todo lo entrega, sin causa, altruista, y luego habla del amor filial, más refiriéndose a Pedro, al amor de Pedro, que es recíproco y una afección amistosa. Hace Jesús una profecía a Pedro y luego le vuelve a invitar, una invitación renovada a seguirlo de nuevo. Le dice la muerte con la que iba a glorificar a Dios y le llama a seguirlo, sígueme. Pedro ve al discípulo preferido de Jesús y
como que le dice, oye Señor, ¿y este qué? Y le dice Jesús, si yo quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Es decir, no nos debemos centrar en las cosas que hace Jesús con los demás. Debemos de centrarnos en nuestra relación personal con Jesús, porque nosotros no podemos vivir una relación con otra persona que no es nuestra, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, no debemos preocupar en qué hacen los demás, sino qué hace en mí. Y el segundo epílogo, que diría que es mi favorito, de mis favoritos en la Biblia, es el que dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Otras muchas cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, me parece que en el mundo entero no cabrían los libros que podrían escribirse. La obra de Dios no tiene fin. O sea, qué maravilla, porque vemos en estos 3 capítulos la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la restauración de Jesús. Y cómo en ningún momento abandona a sus discípulos, cómo siempre está con nosotros y siempre nos ama hasta el extremo y hasta el fin. Así que, pues ojalá aprendamos a decir esas palabras tan bonitas y tan profundas y tan importantes que cuesta mucho, mucho, mucho decir, y es te quiero, te amo a las personas que realmente son importantes para nosotros y sobre todo a Dios. Qué menos que decirle te amo a esa persona que lo ha dado todo por nosotros y lo sigue dando. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio donde contaré todo lo que he aprendido en este libro de Juan. Y luego de este capítulo llegará la conclusión de los evangelios, porque con esto concluimos los 4 evangelios. Que tengas muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.